primer punto es qué le vamos a dar, qué le vamos a alimentar, ¿no? Y ahí está pues la dieta, ¿verdad? Definimos si va a alimentarse o no se le va a alimentar. Si es que no se le va a alimentar, que es el NPO, pues le ponemos la hidratación, ¿no? Que de alguna forma es la parte de la nutrición. Incluso a esa hidratación le podemos poner alguna vitamina, algún medicamento, alguna cosa, ¿no? Entonces siempre lo primero que hacemos es nutrir a nuestro paciente. Por eso la importancia de las dietas hospitalarias. Y como siempre vamos a empezar con algunos conceptos, ¿no? Y vamos a empezar hablando sobre qué es la dieta. Entonces, la dieta es la cantidad de alimentos y bebidas que se proporciona a un organismo en el periodo de 24 horas, ¿no? Entonces, en general, hacemos las dietas para 24 horas, pero en el caso de las dietas hospitalarias podemos cambiar cualquier momento, ¿no? O solo se puede poner, por ejemplo, nutrición, cuando hablemos de nutrición parenteral y enteral, a veces es solamente por un tiempo menor, ¿no? Por 6 horas, 8 horas, y luego se tiene que cambiar y todo eso. Pero en general lo hacemos para las 24 horas. ¿Qué es la dietética? Entonces, la dietética es la disciplina que pues nos va a ayudar a entender la relación de los alimentos con las necesidades nutricionales que tenemos, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar qué nutrientes tiene cada alimento y en relación a eso vamos a programar lo que hemos mencionado, una dieta. Entonces tenemos ahí que dependiendo de lo que contienen nuestros nutrientes, pues nosotros vamos a indicar, ¿no? Y finalmente, ¿qué es la dietoterapia? Entonces, en la dietoterapia es que vamos a ayudar con la nutrición al tratamiento médico que le estemos administrando a nuestro paciente por alguna enfermedad, ¿no? Entonces, no siempre va a ser porque la enfermedad tenga alguna relación con la alimentación o con el aparato digestivo, ¿no? Por cualquier enfermedad, nosotros debemos darle una dieta, una alimentación a nuestro paciente y esa tiene que ser la más adecuada. Entonces, ahí está la dietoterapia. Bien. Entonces, ¿cuándo la dieta es correcta? ¿No? Cuando cumple ciertos parámetros, ¿no? O ciertas características. Y se dice que una dieta es completa o correcta cuando esta es, como decía, completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Entonces vamos a detallar cada uno de estos aspectos. ¿A qué se refiere? Completa se refiere a que contiene todos los nutrientes que se requieren. Y ya hemos mencionado durante todo este periodo que hemos estado hablando de nutrición, de que pues los nutrientes que requerimos son todos los días, son los macronutrientes, que serían carbohidratos, proteínas y lípidos, micronutrientes, que son vitaminas y minerales, el agua y la fibra, ¿no? Entonces, todos los días nosotros deberíamos de tener estos nutrientes para que sea nuestra dieta completa. Variada, ¿qué significa? De que se van a intercambiar diferentes comidas del día, ¿no? Entonces tenemos ahí que no es lo mismo el desayuno que la cena, ¿verdad? Entonces son alimentos diferentes.
Pero todos estos alimentos deben ser complementarios. ¿Para qué? Para tener una dieta completa, como habíamos mencionado. Suficiente, que cubra todas nuestras necesidades energéticas, ¿no? Dependiendo de cuánto es que necesitamos. Entonces, en el caso de los adultos, tiene que cubrir nuestras necesidades para el mantenimiento adecuado del funcionamiento de nuestros órganos. Y en el caso de los niños, pues para crecimiento y desarrollo, además del mantenimiento de los órganos. Entonces, tiene que tener la cantidad de energía que se requiere, ¿no? Energía y proteínas para que sea considerada una dieta suficiente. Equilibrada, ya hemos hablado de que ahí está la molécula calórica, ¿no? Que tiene diferentes proporciones. Entonces tiene una proporción de carbohidratos, tiene una proporción de lípidos, tiene una proporción de proteínas, ¿no es cierto? Entonces se debe tratar de cumplir estas proporciones. Obviamente va a depender de la dieta, porque si es una dieta hiperproteínica, por ejemplo, seguramente vamos a darle mayor cantidad de la que estamos mencionando. Entonces, en general, decíamos que la molécula calórica está compuesta entre el 55 a 65% de carbohidratos, debería de haber, del 30 al 35% de grasas y del 10 al 15% de proteína, ¿no? Esa es una dieta equilibrada, o sea, la molécula calórica es así como tiene que estar compuesta. Adecuada porque cada persona tiene requerimientos diferentes, ¿no? Y van a haber algunos otros aspectos que intervienen en nuestras necesidades, no solamente de requerimientos, sino también pues de gustos y de actividad y de todas esas cosas. Entonces, para que sea adecuada debemos tomar en cuenta la edad, por ejemplo, ¿no? A un lactante no le podemos estar dando, no sé, un asado, ¿no? Va a necesitar darle pues leche, ¿verdad? Entonces necesitamos saber la edad, la actividad física que realiza, porque de acuerdo a eso van a ser sus requerimientos y, como les decía, las costumbres, ¿no? Entonces uno tiene que saber qué es lo que en general consume o come, ¿no? Y no cambiarle de un momento a otro alimentos. Alguien, por ejemplo, que nunca ha comido pescado, entonces de pronto tú tienes que comer todos los días pescado, seguramente no va a ser lo más apropiado. Se irá introduciendo de a poco o se tendrá que compensar con algún otro alimento, ¿no? Para eso es que sea adecuada. Inocua significa de que esté bien preparada, esté limpia, ¿no? Que no cause daño al organismo, que consumiendo ese alimento, pues lo que vamos a obtener de él es precisamente eso, los nutrientes que necesitamos y no más bien al contrario, que sea un tóxico que nos vaya a causar daño o que ponga en riesgo nuestra salud, ¿no? A eso se refiere de que sea inocua. Bien, entonces todos esos aspectos debemos tomar en cuenta para que sea una dieta adecuada. ¿Qué más sobre dietas? Bueno, las dietas, y en este caso las dietas hospitalarias, pues las tenemos que indicar porque todas nuestras células necesitan primero energía, luego necesitan sustancias plásticas y sustancias reguladoras para tener un buen funcionamiento. Y todo esto van a adquirir ¿de dónde? De los nutrientes, de nuestra alimentación. Entonces tiene que estar todo lo que hemos mencionado en la dieta para obtener o aportar
con los nutrientes necesarios para que se lleven a cabo estas funciones. Entonces tenemos que cubrir nuestras necesidades, como hemos dicho, ¿no? Va a depender de cada persona, de la edad, de la actividad y todo lo demás. Y con esta dieta lo que queremos es mantener un estado nutricional adecuado, ¿no? O cualquier dieta, ese debería de ser el objetivo. Los que estamos gorditos, pues ya sabemos que estamos en exceso nuestro aporte por la dieta, ¿no? Bien, entonces vean de que tenemos las N dietas, ¿verdad? Hay un montón de clasificaciones en los mismos hospitales. Ustedes van a ver de que pues hay muchos tipos de dietas. Ahora que prácticamente en todos los servicios hay nutricionistas, entonces también ellos elaboran las dietas y nos proponen. Pero hay algunas que son, como quien dice, básicas, ¿no? Entonces tenemos ahí una dieta basal, que quiere decir que siempre se ha usado, ¿no es cierto? Hay dieta de líquidos generales, hay dieta de líquidos claros, la semiblanda, ¿no? Luego está una dieta que se puede llamar suave, blanda, quiere decir de que son fácil de digerir, ¿verdad? Y pues van a haber dietas que se las van a administrar por sondas, dieta astringente y otras que son, como quien dice, más de especialidad, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una dieta prediálisis, en las que ya saben para la hipertensión sin sal, ¿no? Hiposódicas, ¿no? Para la insuficiencia hepática, sin lactosa, sin gluten, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un montón de dietas. Y de dietas para bajar de peso, ya saben ustedes, también hay un montón de sugerencias, podríamos decir, ¿no? Para elaborar las dietas y bajar de peso. Entonces, no hay así una clasificación específica, pero tiene que estar relacionada, por eso es que hemos mencionado, con el requerimiento que tiene nuestro paciente, ¿no? Si decimos una dieta hiposódica, por ejemplo, es porque nuestro paciente va a alterar su función si es que tiene mucha sal en su alimentación, ¿no? Entonces, o en el caso de una dieta sin lactosa, es porque seguramente tiene alergia a la lactosa y entonces le va a causar daño si es que no tomamos en cuenta esto. Entonces, en base a eso se van a clasificar y van a haber muchas dietas. Y bueno, nuestro cálculo de la dieta va a estar en base a qué. Hemos dicho que principalmente con nuestra dieta vamos a aportar energía, ¿no? Y la energía pues se miden en calorías. ¿Y qué es una caloría? Y vean que como mismo lo que decimos es kilocaloría, pero en realidad lo correcto es solamente decir caloría. ¿Y qué es una caloría? Entonces, una caloría es el calor necesario para que 1 kilogramo de agua de 14.5, ¿no? Grados suba a 15.5 grados de temperatura a la presión del nivel del mar. Entonces, de esta manera es que medimos la cantidad de energía que nos va a aportar la dieta, ¿no? Y las dietas en general las vamos a elaborar en base al requerimiento calórico que tiene nuestro paciente y su requerimiento proteínico, ¿no?
Y bueno, a eso le vamos a añadir los micronutrientes, que son los minerales y las proteínas, y las vitaminas, pero estos nutrientes no nos van a aportar energía, ¿no? Y lo que sí nos van a aportar energía son los macronutrientes. Entonces, esos son los que vamos a tomar en cuenta y lo vamos a hacer en kilocalorías. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar para preparar la dieta? Vamos a determinar pues el gasto energético total que necesita nuestro paciente, ¿no? Y eso lo tenemos que calcular, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿cómo se calcula un gasto energético total? ¿En base a qué? ¿Qué saben ustedes, chicos? ¿Alguien sabe cómo se hace el cálculo del gasto energético total? Doctora, creo que o sea, como que tendríamos que preguntar cuáles son las actividades que se hacen y más o Ya, menos qué energía se requiere para realizar todas estas actividades. ya, Entonces, según eso, vamos diciéndole que podría consumir, digamos. ya, más o menos. ¿Alguien más sabe cómo se hace el cálculo del gasto energético total? A las actividades que ha mencionado mi compañera, creo que también se añade un gasto energético basal, que es el que se Ya, realiza sin que realicemos actividades extras. muy bien. Porque yo estoy segura de que todos ustedes han hablado del gasto energético total cuando han llevado fisiología, porque esto es un requerimiento fisiológico, ¿no? Todos necesitamos energía todos los días, entonces, así como vemos que las medidas de la presión arterial, de la temperatura y todo lo demás, con seguridad que han hablado del gasto energético total, ¿no? Está muy bien las participaciones. Básicamente sí se toma en cuenta esto, pero ¿cómo introducimos esto o cuáles son los valores? ¿No? Han hablado de, por ejemplo, del gasto energético basal, ¿no? ¿Alguien sabe así con precisión cuál es la definición de gasto energético basal? ¿O a qué es que se refiere cuando decimos gasto energético basal? Es la energía necesaria que necesitamos para hacer todos los procesos básicos, que sería procesos metabólicos, perdón, como Ujú. el intercambio, la respiración celular, la filtración Ya, glomerular, todas las funciones básicas del organismo. bien, pero te falta una condición para eso. Que está Está informando muy a la bien. persona. Exacto. Entonces va a ser la cantidad de energía que requerimos para mantener nuestros órganos funcionando cuando el organismo se encuentra en reposo, ¿no? Ese es el gasto energético basal. Y prácticamente el gasto energético basal va a ser el mismo en una persona de acuerdo a su talla, peso y edad, ¿no? Lo que va a cambiar la dieta o su requerimiento de cada persona es la actividad física, porque así seamos del mismo tamaño, de la misma edad, con el mismo peso, nuestro requerimiento energético no va a ser el mismo, porque con seguridad una persona va a mover más músculos que la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que cambie. Por eso es que las dietas son individuales, ¿no? Para cada persona, porque lo que cambia es nuestra actividad física. Nunca va a ser igual, ¿verdad? Bien, entonces el gasto energético total va a ser igual a qué?
al gasto energético basal, que es lo que hemos hablado, a nuestra actividad, el factor de actividad, y al factor de estrés que estamos sometidos. O sea, aquí estoy poniendo más, ¿verdad? Pero cuando hacemos el cálculo no es más, es por. Aquí estamos diciendo más porque al gasto energético basal le vamos a aumentar, ¿no? El factor de actividad le vamos a aumentar, el factor de estrés, ¿verdad? Bien, entonces, como ya habíamos mencionado, el gasto energético basal es la energía necesaria para el mantenimiento de la vida. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mantener nuestros órganos funcionando, ¿no? Y hemos hablado de que la condición es que este organismo está en reposo. Por eso es que es el mismo en las personas, pero el momento en que mueve un músculo, pues cambió. Entonces, ¿de qué depende este gasto energético basal? Va a depender de la edad, del sexo y la temperatura. Bien, entonces, ¿cómo hacemos este cálculo de nuestro gasto energético basal? Bueno, hay también varias fórmulas. Ustedes van a encontrar en la literatura varias formas de determinar este gasto energético basal, pero el más usado, ¿no? El que van a encontrar también es el de Harriet Benedict, ¿no? ¿Y qué dice Harriet Benedict? Dice que el gasto energético basal, en el caso de los varones del sexo masculino, es 66 más 13.7 por el peso en kilogramos, más 5 por la talla en centímetros, menos 6.8 por la edad en años. Esto es para los varones. Para las mujeres, dice que es 655 más 9.6 por el peso en kilogramos, más 1.85 por la talla en centímetros, menos 4.7 por la edad en años, ¿no? Esa es la fórmula de determinar el gasto energético basal según Harriet Benedict. Hay un cálculo rápido, como siempre. Nos gusta hacer las cosas rápidas, ¿no? Hacer los chanchullos. Entonces, este cálculo rápido dice que en el caso de los varones se hace un cálculo de 1 kilocaloría hora por kilo de peso. Entonces, en realidad es el peso, ¿no? En kilos por 24, porque estamos diciendo 1 kilocaloría por hora. Y en el caso de las mujeres es 0.9 kilocalorías hora kilogramo de peso. Entonces, el cálculo rápido, pues, es el peso en kilogramos, ¿no? Por 0,9 y 24. Ese es un cálculo rápido que se hace, tanto para hombres como para mujeres. Vean que esa fórmula es bastante larga y un poco complicadita, pero los datos que necesitamos es el peso, la talla y la edad, ¿no es cierto? Y bueno, lo que hay que aprender, habría que memorizar son las constantes. Entonces, pues viendo estas dificultades y que hay muchas fórmulas para hacer esta determinación, la OMS ha tratado de simplificarlas. Y ahí tenemos, según la OMS, este cálculo, ¿no? Entonces, aquí los ha calculado también por edades, ¿ya? Y por sexo. Vean que ya hemos hablado cuando hicimos la evaluación nutricional de que pues durante toda nuestra vida, en el curso de la vida, los hombres y las mujeres nunca
vamos a desarrollar igual, ¿no? Entonces siempre hay variación, por eso es que se toma en cuenta el sexo, nunca somos iguales, ¿no? Bien, entonces aquí la OMS ha dicho que de 0 a 3 años, en el caso de los hombres 60.9, solo por el peso. Vean que lo que utiliza aquí son dos constantes, una antes y otra después, y solamente el peso se utilizaría. Ya no como habíamos visto en el de Harriet Benedict, donde se utiliza la talla. Entonces tenemos aquí 60.9 por el peso, menos 54 para los hombres, para las mujeres 61 por el peso, menos 51. De 3 a 10 años, de 10 a 18 años, de 18 a 30 años y hasta más de 60 años, ¿no? Están ahí la fórmula que es más corta y un poco más rápida de obtener este dato. Entonces, es así como vamos a obtener nuestro gasto energético basal. Y hemos dicho que a continuación vamos a poner el factor de actividad, ¿no? O sea, la actividad física de cada persona para hacer su cálculo. ¿Y cómo se determina esto? ¿O cuál es el valor que tiene la actividad física? Entonces tenemos aquí también se toma en cuenta el sexo, los hombres y las mujeres, y dice que en relación a la actividad física va a depender de cuánto nos movemos, ¿no? Entonces, cuando es sedentario, la persona, en el caso de los hombres es 1.2 y en el caso de las mujeres también 1.2 es igual porque es sedentario, ¿no? La mayor parte del tiempo está sentado. Cuando la actividad física es liviana, ¿ya? ¿Qué significa liviana? Liviana significa lo que hemos recomendado, 30 minutos de actividad física diaria, ¿no? Entonces se suma más o menos, no más o menos, tiene que ser más de 3 horas a la semana. O sea, lo mínimo son 3 horas a la semana. O sea, ya ustedes vayan calificándose, ¿no? Si realmente hacen la media hora cada día, entonces estarían con una actividad física liviana, ¿no? Si es menos, ya saben lo que son, sedentarios, ¿no? Entonces, en el caso de actividad liviana, para las mujeres, o que es para los hombres, 1.55 y para las mujeres, 1.56. Eso es liviana. Para actividad física moderada, se considera actividad física moderada el doble de la liviana, 6 horas a la semana. O sea, sería 1 hora diaria, ¿no? De actividad física. Para los hombres, 1.8, para las mujeres, 1.64. Y actividad física intensa. Se considera intensa cuando la actividad física es 4 a 5 horas día. ¿Quién hace esto? Los deportistas, ¿verdad? Entonces, incluso hacen muchas horas. Si le preguntaríamos a Nadal cuánto de actividad física hace diaria, con seguridad que está más de las 5 horas, ¿no? Entonces, para ellos se considera actividad física 2.1. Más. Bien, ese es el factor de actividad que hemos mencionado que vamos a sumarle al gasto energético basal que hagamos, ¿no? Entonces, igual se toma en cuenta de los pacientes que están internados este factor de actividad. Lo que hemos mencionado aquí arriba es en general, ¿no? Para todos, pueden o no estar enfermos.
Pero cuando ya está nuestro paciente internado, también consideramos factor de actividad y se toma en cuenta como factor de actividad 1 cuando el paciente está en reposo en la cama, ya sea hombre o sea mujer, es lo mismo, es 1. Ponemos 1.2 cuando se puede mover en la misma cama, ¿no? Puede moverse de un lado al otro lado, entonces 1.2. Y 1.3 cuando se puede parar y caminar alrededor de la cama o en la habitación donde está internado. Entonces, este va a ser nuestro factor de actividad en el caso de los pacientes internados. Bien, hemos dicho que el gasto energético total es el gasto energético basal más el factor de actividad y luego estaría el factor de estrés o factor de agresión. Entonces, ese factor de agresión o de estrés va a estar determinado las más de las veces de acuerdo a la patología que tiene, a la enfermedad. Ustedes van a encontrar que hay muchas tablas en relación a las patologías. Digamos que aquí hemos puesto algunas patologías que son muy frecuentes que vamos a encontrar o las variaciones están entre la una y la otra, ¿no? Entonces, es factor de agresión o de estrés 1 cuando la persona tiene una enfermedad que no tiene complicaciones, que está solamente enfermo, ¿no? En casos de cirugía mayor, es de 1.2, van a encontrar alguna literatura que llega hasta 1.4. Cuando la infección es leve, va de 1 a 1.2. Cuando la infección es moderada, de 1.4 hasta 1.6. Por ejemplo, se considera infección moderada una peritonitis, que es 1.4. Podemos calcularle hasta 1.6. En el caso del trauma cráneoencefálico, aquí sí necesita un poco más de energía, entonces se considera 1.6, puede llegar hasta 1.8, en algunos hasta 2 he encontrado. En el caso de los quemados, va a depender del porcentaje de quemadura que tenga, ¿no? Y vean que sus requerimientos son mayores porque se necesita más energía, se tiene que reparar tejido. Entonces, cuando la quemadura, ¿no?, es menor al 20% de superficie corporal quemada, el factor de estrés es 1.5. Cuando esta superficie de quemadura es del 20 al 40%, el factor es 1.8. Y cuando es más del 40%, el factor es 2, ¿no? Ahí se necesita mucha más energía, por eso es que los valores son mayores. Bien, entonces tendríamos ahí nuestros valores, ¿no? Para determinar nuestra dieta, la cantidad, el gasto energético total que tiene o que requiere nuestro paciente. Entonces, como un resumen o como una nueva aclaración, un recordatorio, ¿qué es el tratamiento nutricional? ¿No? Es la intervención inicial, ¿no?, que va a comenzar con la determinación de los requerimientos calórico-proteínicos de cada paciente, ¿no? Es lo que hemos dicho. Hemos hecho su requerimiento calórico y ahora nos falta hacer el requerimiento proteínico. También van a encontrar de que se puede hacer este cálculo un tanto más simple, digamos, ¿no? Hemos dicho que para el requerimiento calórico vamos a necesitar la fórmula de Harris-Bennett. Ya lo hemos mencionado, cómo está compuesta esta fórmula, ¿no? Eso es para el requerimiento calórico. A esto le vamos a sumar, esto es el requerimiento del gasto energético basal, ¿verdad?
A esto le vamos a sumar el factor de estrés o factor fisiológico. Vean aquí que está mucho más simplificado. Entonces, de mantenimiento o nuestro paciente con estrés leve, una enfermedad simple, no muy estresante, de 1 a 1.2, lo que habíamos mencionado. Moderado de 1.3 hasta 1.4 y estrés severo más allá de 1.5, ¿no? Entonces, a veces solamente se toma en cuenta esto como factor de estrés cuando está nuestro paciente en el hospital internado. Y ya no se toma en cuenta el factor de actividad, porque se considera de que está pues, en reposo. Pero han visto de que sí hay los valores para los pacientes que están internados, ¿no? En este caso, lo que nos dicen que el gasto energético total va a ser igual al gasto energético basal más el factor de estrés. Y que esto nos diría las necesidades calóricas que tiene nuestro paciente al día, ¿verdad? ¿Y cuál es el requerimiento proteínico? Entonces también va a depender de la severidad de la enfermedad o de la gravedad. Y pues su requerimiento proteínico en el caso de los adultos va a ser cuando la gravedad es mínima de 0,8 gramos por kilogramo día. Y el calórico se puede calcular como 20 a 25 kilocalorías kilogramo día. Estos son datos generales que también los van a encontrar. De severidad moderada, ¿no? De enfermedad de 1 a 1.5 gramos por kilogramo día en el caso del requerimiento proteínico y del calórico de 25 a 30, ya se aumenta más el calórico, ¿no? Y cuando es severo, de 1.5 a 2.5 kilogramos día y el calórico de 30 a 35 kilocalorías kilogramo día. En cuanto al requerimiento proteínico de los niños, también lo hemos visto antes, es por edad. Cuando hemos hecho lácteas, ¿verdad? O dilución de leche, si ustedes quieren. Y hemos hablado de que en el caso de desnutridos también empezamos con menos de 1, igual que aquí, entre 0,8, ¿no? 0,6, 0,8 de proteína y luego se va subiendo. Y cuando ya estamos haciendo rehabilitación nutricional, se puede llegar hasta 3 kilogramos 3 gramos kilogramo día, ¿no? En el caso de los niños. Y esto sería en el caso de los adultos. Bien, esa ha sido la introducción a la elaboración de las dietas. Entonces, como tarea, el jueves vamos a hablar sobre nutrición enteral y parenteral. Y para entonces ustedes tienen que saber cuál es su requerimiento o si ustedes quieren su gasto energético total. Entonces cada uno se mide, cada uno se pesa y hace su cálculo, ¿no? Y vamos a ver aquí. ¿Cuánto? Ahora sí, si es que ustedes podrían ya tener poder tener, ¿cómo se llama esto? Además, pudieran hacer su cálculo de cuánto están consumiendo, si está de acuerdo a su requerimiento basal. Pero ya van a tener más o menos idea de cuánto es que necesitan y cuánto están consumiendo. ¿No es cierto? Doctora, esto de lo que consumimos sería saber los valores de los alimentos, ¿verdad? Y luego comparar con lo que... Claro.
Claro, exactamente. Entonces, así como hemos hecho nuestro cálculo, por ejemplo, en la papilla, ¿no es verdad? Ustedes encuentran Códex Alimentario, se llama. Encuentran en el Códex Alimentario la composición de todos los alimentos. Por decir, la papa contiene tantas calorías, tanto de proteína, tanto de vitamina A, tanto de vitamina B, todas esas cosas van a encontrar su composición. Pero nada más necesitamos saber las calorías y las proteínas, ¿no? Entonces, ustedes más o menos ya pueden sacar un cálculo por decir, yo consumo en el almuerzo 100 gramos de carne de vaca. Entonces, buscas carne de vaca y cuánto aporta los 100 gramos. Y a eso le suman la papa, más o menos todo va a estar en relación al peso, lo que vayan a encontrar. Si es que lograran eso, sería bueno. Si no, por lo menos sepan ustedes de cuánto de calorías necesitan al día, ¿no? Como dato general les paso el dato de que la FAO, en base a esto de que estamos hablando que es el tema actual, digamos, en la nutrición, que es la seguridad alimentaria, ha hecho un análisis de cuánto de alimento se produce a nivel mundial y si esta cantidad de alimento alcanza para toda la población en el mundo. ¿Por qué hay tanto desnutrido, ¿no? ¿O por qué hay tanta malnutrición? Y entonces ellos han encontrado de que en general lo que necesitamos en promedio son 2.000 kilocalorías día, ¿no? Un promedio, estamos hablando de un promedio que todos necesitaríamos y que ellos han visto de que en la producción mundial de alimentos alcanzaría para cada persona en el planeta 2.600 kilocalorías. O sea, ¿qué quiere decir? Que se produce en el mundo la cantidad de alimento que necesitamos. Todos deberíamos de estar bien nutridos, ¿no? Pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que falla si se está produciendo la cantidad de energía que se requiere? Lo que falla es la distribución, ¿no? A unos les llega más que a otros, ¿verdad? Entonces la lucha está en eso, ¿no? En tratar de que la disponibilidad y el acceso de alimentos pues sea igualitario, que todos podamos acceder a los alimentos y la disponibilidad significa que los tengamos, ¿no? Y en la disponibilidad está pues la producción, conservación, transporte, distribución, ¿no? Pero ya más o menos tienen ese dato que lo que necesitamos son más o menos 2.000 kilocalorías. A ver, ustedes vean, según a su peso, su talla y su edad, cuánto les sale.